candidato Iván Duque. Es el último de los 5, ellos mismos se pusieron de acuerdo en el día, dependiendo de sus agendas, es el último de los 5. Ayer había estado aquí Germán Vargas Lleras, el miércoles estuvo Gustavo Petro, el martes Humberto de la Calle y el lunes Sergio Fajardo. Esta mañana el turno en Blue Radio, si usted quiere alistar sus preguntas, sugerencia de preguntas en la cuenta Blue Radio Co. Esta mañana responde a partir de este momento Iván Duque Márquez. Termina la campaña y llega el momento de escuchar por última vez a todos los candidatos presidenciales en una entrevista a profundidad con el equipo de Mañanas Blue. Del 21 al 25 de mayo a las 7 de la mañana, los 5 candidatos hablarán de sus propuestas, sus polémicas, sus apuestas y las preguntas de los oyentes. Desde la cabina de Blue Radio, el lunes con Sergio Fajardo. Podemos hablar de respeto, de seriedad, de resolver los problemas. El martes con Humberto de la Calle. Yo creo que ahí tenemos la mejor propuesta para Colombia. El miércoles con Gustavo Petro. La gran propuesta de la Colombia humana. El jueves con Germán Vargas. Vargas Lleras es el que más... El viernes con Iván Duque. Se necesita que las libertades se puedan ejercer. En Blue Radio, la última oportunidad para que usted decida el voto. Iván Duque, 7 de la mañana, 28 minutos, nació en Bogotá el 1 de agosto de 1976, tiene 41 años, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, tiene un máster en Derecho Económico en la American University y otro en Gerencia de Políticas Públicas de Georgetown. Doctor Duque, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, aquí a Felipe, al padre Linero, a Ricardo, al doctor Andrés, a Miguel, a Luz María, a todo su equipo. Es un placer estar acá. Gracias por venir. Le acabo de decir, doctor Duque. Quíteme el doctorado. Usted Sí, quíteme el doctorado. Uno se lo pone, mira, usted afuera de esta cabina, afuera de este estudio, yo le digo Iván, por una relación personal, familiar que tenemos inevitable, que surgió accidentalmente, yo soy periodista y usted hoy en día es candidato presidencial. Afuera, doctor Iván Duque, yo le digo Iván, lo trato de una manera diferente. Aquí es doctor Duque y lo trataré como un candidato presidencial, como he tratado con el mismo respeto, con la misma consideración, pero también con el mismo rigor que me impone mi profesión. ¿Estamos de acuerdo? Néstor, primero déjeme, yo lo saludo también muy especialmente a usted y a todo su equipo y empezar por lo siguiente. Usted sabe que siempre hemos sabido llevar la relación con la debida distancia en cada uno de los fueros profesionales. Usted es una persona que ha manejado su profesión con mucha independencia y lo respeto. Y para ponerle un poquito de humor, usted es el responsable porque usted fue el que decidió casarse con mi hermana. Entonces no tengo ahí nada más que decir que no, es un placer para mí estar acá. Y usted dijo que hasta que la muerte lo separe, así que se fregó. Me parece de transparencia decirle a los oyentes, este señor que yo tengo a mi lado es el hermano de mi esposa. Pero eso no significa que yo vaya a dejar de ser periodista y que vaya a dejar de hacer periodismo. Así lo entendemos, Néstor, y así lo respetamos. Muy bien, doctor Duque. Esta mañana un artículo de la revista The Economist dice lo siguiente de usted. Duque tiene un delgado currículum para un aspirante a presidente, lo que agudiza las preocupaciones de que él sea el títere de Uribe. Y esta revista, que yo no tengo ninguna duda, es la más importante en asuntos económicos, tiene preocupaciones sobre su programa de gobierno y sobre el programa de gobierno de Gustavo Petro. ¿Le sorprende la posición de The Economist ante su candidatura? A ver, ¿yo cómo le respondería? Déjeme empezar por algo muy elemental. Aquí vino un periodista del Economist, me pidió una cita. Estuvimos varias horas conversando. La mitad de las preguntas, o la gran mayoría, eran sobre el expresidente Uribe. Todas se les contestaron. Y pues obviamente yo respeto la línea editorial de lo que quieran publicar. Al final del día pues es la libertad de prensa. Lo que me parece muy raro es que cuando usted mira las posiciones que ellos han tenido con otros candidatos jóvenes en el mundo es distinto. Inclusive con el primer ministro de Canadá, que antes de ser parlamentario había sido profesor de una escuela de bachillerato y después pasó a primer ministro, pues fueron además muy elogiosos de su transición de la academia escolar a la política, y lo mismo con la primera ministra de Nueva Zelanda, o con el primer ministro de Irlanda, o con el primer ministro de Bélgica, o con el primer ministro de Austria. En este caso, pues ellos tienen ahí una percepción
quizás por su distanciamiento que tienen desde hace varios años con el expresidente Uribe. Entonces, pues esas de las cosas con las que le toca a uno vivir con tranquilidad. Yo sigo defendiendo mi programa y además una cosa que es interesante, en Nueva York los bancos de inversión hicieron una evaluación de los programas económicos, hicieron una encuesta con los analistas de los principales bancos de inversión en el mundo y dijeron que el programa que más viabilidad económica tenía y sostenibilidad y cumplimiento con las metas fiscales de Colombia era el mío. Entonces, pues uno tiene que respetar las opiniones, yo no me detengo en eso, sigo para adelante en esto. Sí. Usted es el títere de Álvaro Uribe para utilizarle, para preguntarle, esta es la expresión, esta es la afirmación que hace la revista The Economist. Pues Néstor, yo ni soy títere ni él es titiritero. Yo llegué al Senado con un partido, llegué a hacer una agenda legislativa que la logré sacar adelante, participé al interior del partido en un proceso de selección del candidato que fue extenso, fueron muchos meses en foros por todo el país. Se hicieron además 12 encuestas que eran con la militancia y también con la ciudadanía. Las 2 encuestas las gané, advirtiendo que siempre quise que fuera consulta abierta. Una vez ganado ese proceso, me sometí a una consulta abierta, saqué 1,5 millones de votos más que los que sacó mi partido, conformamos una coalición con Marta Lucía Ramírez y ahora voy de frente a esta elección del 27 de mayo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo me he ganado esta candidatura compitiendo, y lo he hecho además con mucha convicción en un programa de gobierno que presenté hace más de 2 años y voy para adelante. Sin embargo, doctor Duque, para volver al tema económico, y ya que hablamos del artículo de la revista The Economist, la semana pasada conversábamos en estos micrófonos con el director de la calificadora Fitch para América Latina y nos decía que no le gustan ni los programas ni de Gustavo Petro porque aumenta mucho el gasto, ni el suyo porque promete bajarle impuestos a los más ricos. ¿Qué tiene usted que responderles precisamente a este tipo de agencias calificadoras que están preocupadas por un eventual gobierno suyo y una reforma tributaria, pero para bajarle la carga tributaria a los más adinerados del país? Muy buenos días, Paola, un gran saludo para usted. Pues lo primero, yo he estado desde hace mucho tiempo participando en temas económicos y he hecho varias reuniones con calificadoras y bancos de inversión. Estuvimos en Nueva York hace casi mes y medio, casi 2 meses, en una reunión con todos los analistas, eran más de 120 analistas de mercado, y hablamos sobre temas fiscales que ha sido mi especialidad en la vida. Hablamos sobre la propuesta nuestra en materia tributaria, y la propuesta nuestra en materia tributaria se basa en algo muy elemental, y es, primero, eliminar gastos innecesarios en el gobierno. Segundo, hacer una reforma a la administración pública. Tercero, hacer una revisión de las exenciones que no le sirven al país. Aumentar la inversión y, por supuesto, bajar la carga tributaria a quienes generan empleo, en este caso la micro, pequeña y mediana empresa, que generan más del 97% del empleo, para que inviertan más, contraten más y paguen mejor a los trabajadores. Esa ha sido la agenda que le permitió a Perú recuperarse. Esa ha sido la agenda que le ha permitido a Chile recuperarse. Esa ha sido la agenda que en varias ocasiones ha sido exitosa también en los Estados Unidos y en otros países. Y me parece que en este momento la vamos a seguir defendiendo, porque además tenemos una muy buena justificación de dónde se hacen los recortes y dónde tenemos además que acelerar el ritmo de inversión para que haya más generación de empleo. Yo me he reunido con las calificadoras muchísimas veces y lo seguiré haciendo. Y lo que tenemos en este momento es que poner esta economía a crecer, y creo que la propuesta nuestra es la que mejor se orienta a ese propósito. Cuando la gente oye Iván Duque le bajaría los impuestos a los más ricos, le pregunto, ¿eso es cierto? No. El siguiente renglón sería, ¿se lo baja a los más ricos y se lo sube a los pobres o a quiénes? No, es que Néstor, primero, cuando se dice a los más ricos, primero eso es una caricatura. Porque ¿quiénes son los que se van a beneficiar de la propuesta nuestra? La micro, la pequeña y la mediana empresa. Estamos hablando del 97% de los negocios en Colombia. A mí que alguien me diga que un microempresario es un muy rico o un pequeño y mediano empresario, eso no es verdad. Son los generadores de empleo. Yo no estoy pensando aquí en personas naturales, estoy pensando en los que generan empleo en un país. Y por otro lado, ¿cómo podemos hacer la compensación? Porque muchas personas dicen, bueno, entonces súbale a las personas naturales. En este país, el umbral para empezar a declarar renta es un umbral que empieza a tocar las fibras de la clase media, y una clase media que se viene expandiendo. Si uno le pasa la cuenta de cobro a la clase media que se está expandiendo, entonces también detiene el crecimiento de la economía. Por eso mi propuesta es, primero, eliminemos gastos innecesarios. ¿Como cuáles? Excesos en publicidad y eventos.
Tenemos un exceso de agencias de responsabilidad vertical que le cuestan al Estado más de 11 billones de pesos al año. Tenemos expansiones desbordadas de la nómina y muchísimas duplicidades en las entidades del Estado. Tercero, hagámosle una reforma a la administración pública para que sea más eficiente, haga más con menos, que genere ahorros estructurales del cerca del 5% por año. Y la otra, que esa me la voy a jugar toda, bajar la evasión de renta de IVA, que son 40 billones de pesos al año, a un 50% en el año 2022, reduciendo 12.5 por año, utilizando sistemas algorítmicos para detectar movimientos contables atípicos y algo que es muy importante, la factura electrónica. Todo eso nos puede generar ahorros de más de 28 billones. Y entonces ahí viene el papel de los impuestos. Un punto de renta es 1 billón. Un punto de IVA son 2.7 billones. Un punto de 4 por mil, 1.5. ¿Cuál es la mejor combinación? Yo creo que hay que bajarle, por un lado, la carga a los que generan empleo y por otro lado también debemos pensar en bajar la carga a los consumidores. ¿Va a reducir el IVA? Esa es una posibilidad, Ricardo. Y le digo por qué. Porque hay que buscar de pronto un mecanismo donde podamos bajar eventualmente la tasa, ampliar un poquito más la base y contener lo que llaman los técnicos la regresividad del impuesto en los más pobres. Y eso se puede hacer con devoluciones con tarjetas bancarizadas, como lo ha hecho exitosamente Uruguay. Yo vengo hablando de eso mucho tiempo. Lo propusimos en el marco de la última reforma tributaria que no voté porque me parece que golpeaba a los generadores de empleo en el país. Pero esa es una posibilidad que siempre está abierta. Ahora, a mí me parece que para generar más inversión y más empleo es mucho más importante en este momento bajarle la carga a las empresas. Y algo que he propuesto, diferenciemos las tarifas entre la micro, la pequeña, la mediana y la grande empresa para que haya más formalización de negocios. A mí me preocupa que el Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio reciente, dijo que el 43% de los negocios en Colombia no tienen registro mercantil. Si son negocios informales. Y no se formalizan porque sean evasores, sino porque eso depende de su existencia como negocio. Si tenemos una tarifa plana, diferenciada, para que empiecen desde que están empezando y la van creciendo en la medida que aumentan el número de empleados y sus ingresos, tenemos la posibilidad de formalizar y poner esta economía a crecer. La última vez, doctor Duque, que yo oí la teoría de que a menos impuestos más trabajo fue en la reforma laboral que hizo Álvaro Uribe, muy comenzando el gobierno, creo que la hizo Juan Luis Londoño, ministro de Trabajo, que redujeron cargas laborales con el argumento de que había que proteger a las empresas y que había que generar trabajo. Eso no salió, tan no salió que el país tuvo que devolverse. La jornada nocturna. La jornada nocturna y los festivos y la carga de impuestos laborales. ¿Aquí podría pasar lo mismo? Yo creo que es distinto porque si usted se da cuenta, el enfoque de la reforma que Juan Luis le dio fue mucho más hacia los costos de nómina, no hacia los balances de las empresas. Y eso en su momento pues fue muy controversial. Usted recordará que el recargo nocturno lo que hicieron fue bajarlo, pero además hay un efecto que también tuvo. Le quitaron las horas extras a muchos trabajadores. Pero más que horas extras era un tema de recargos. A partir de que hora empezaban a verse los recargos. Pero que hasta ese momento, para recordarle a los oyentes, una hora extra, el recargo nocturno comenzaba a las 6 de la tarde y lo pasaron a las 10 de la noche. Y hubo miles de trabajadores que terminaron recibiendo menos dinero por cuenta de eso. Eso fue supremamente controversial, Néstor. Y yo no quiero, digamos, estar en esta evaluación constante del pasado, pero desde el punto de vista técnico que me tocó a mí vivirlo cuando yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que le aplaudieron muchos países a esa reforma fue que permitieron que se ampliaran además nuevos turnos. Y en sectores como la vigilancia, como las grandes superficies, como los hospitales, hubo también un nuevo auge de contratación. Si usted recordará, la tasa de desempleo en ese momento era casi el 19% y gradualmente fue cediendo, pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer un gran esfuerzo como país para mejorar las condiciones de los trabajadores. Yo creo que en esta última reforma, donde se ganó un espacio, digámoslo, de lo que se había perdido en el 2003, fue importante, pero claramente lo que tenemos es que mirar qué vamos a hacer para darle empleo a los jóvenes. Tenemos un desempleo juvenil del 16% y si no les abrimos más espacios de participación o con jornadas o con incentivos especiales por sectores, vamos a seguir teniendo una de las tasas de desempleo juvenil más altas de América Latina. Mire, una de las propuestas que estamos haciendo, que ya yo la presenté con varios de mis compañeros el año pasado, es que para los jóvenes las empresas puedan contratar practicantes y se les paga con un bono de práctica en dinero, pero las empresas pueden descontar hasta el 100% del impuesto de renta lo que pagaron en bonos de práctica, siempre y cuando la nómina de practicantes no supere el 25%. Es una medida audaz y necesaria para que le quebremos esa curva ascendente de desempleo juvenil que es pavorosa en Colombia. Sí, yo me quiero devolver un poquito porque es que me quedó una duda con el tema del papel del expresidente Uribe en su eventual gobierno.
¿cómo se imagina? Porque hay mucha gente, es decir, para uno sería muy bueno que usted lo tuviera ahí al lado apoyándolo y eso una gran porción de la gente lo quisiera así. Otros no, y de hecho le hemos escuchado estos días que usted ha insistido en que no hay un ánimo revanchista, como queriendo un poco deslindarse de algo de eso. No, Quería preguntarle en el día a día suyo como presidente, ¿cómo se imagina? Porque finalmente usted ha tenido una relación con él, ha sido de alguna manera un asistente muy calificado del presidente Álvaro Uribe durante una época del presidente. Entonces quería preguntarle cómo cambiar esa relación. Usted como presidente, ¿cómo ve esa relación con el expresidente Uribe? Primero, cuando empezó esta campaña, yo siempre sabía que este iba a ser el tema de caballito de batalla de muchos que me fueran a atacar, sobre todo si ganaba la candidatura. Usted recordará que durante buena parte de la candidatura que yo tuve al interior del Centro Democrático, muchos decían que yo era el menos uribista de todos, que yo era socialista, que yo era comunista, que decían de todo. Y yo con el presidente yo tenía una gran relación, una relación personal buena y una relación profesional buena, con mucha independencia siempre en lo mío. Y además con un gran respeto hacia mi independencia. Lo tuve como legislador, lo tuve inclusive como asesor de él en Naciones Unidas, lo tuve además como asesor académico de él cuando él fue profesor en la universidad. Tenemos muchas coincidencias, pero también tenemos diferencias. A mí que me parece claro para los colombianos, el presidente va a ser Iván Duque. Voy a trabajar con una mujer extraordinaria como Marta Lucía Ramírez en la vicepresidencia. Vamos a conformar con la ayuda de Dios un gran equipo. Un equipo que represente la diversidad regional, con un gabinete ojalá de 4 años, con personas que tengan gran solvencia técnica y ojalá pueda cumplir el sueño de que represente ese gabinete una transición generacional para no estar anclados en el pasado. Y el presidente Uribe va a estar en el Senado. ¿Va a ser el presidente del Congreso o el presidente Uribe? Pero déjeme, yo llego allá. Entonces, él va a estar en el Congreso, va a ser además líder de la bancada del Centro Democrático. Y lo necesitamos para sacar adelante la agenda que queremos en el país y que nos ayude a formar consensos con otras fuerzas políticas. Si usted me pregunta a mí me parecería importante que él, que es el senador más votado en la historia de Colombia y en la última elección, ojalá pudiera ser el presidente del Congreso. Dudo mucho que él tenga esos deseos y entonces habrá que pensar quién más. Pero por un año, ojalá pudiéramos tener una persona como él ayudando a sacar estas reformas adelante. Y en lo que usted me pregunta, yo no tengo complejos de inferioridad, a mí me gusta consultar gente. Me gusta escucharlo a él. También a veces me gusta escuchar al presidente Pastrana. Me gusta escuchar personas que piensan distinto a mí. Gran parte de mi éxito en el Congreso ha sido eso, hablar con todo el mundo. Cuando yo llegué con una agenda legislativa de 5 proyectos, me dijeron, mire, eso no hay peligro que usted logre sacar eso desde la oposición y mucho más en este ambiente crispado. Saqué 5 leyes en 3 años y 8 meses. Y eso me hace sentir a mí orgulloso, hablando con todos los partidos, generando consensos. Y soy una persona de consensos y soy una persona que si puedo tener diferencias ideológicas, jamás trasciendo el ambiente personal. Por eso las personas que están en el Senado, ninguna, ni siquiera los señores que han tenido actitudes muy, muy duras con el Centro Democrático pueden decir que de parte mía hay una descortesía, un ataque, una infamia o alguna descalificación personal. Usted se mueve, doctor Duque, entre 2 aguas igual de turbulentas. O le dicen que es el títere de Uribe, o le anticipan que va a traicionar, como ya pasó, a Uribe. ¿Ese es el dilema que usted tiene hoy? Pues usted sabe o títere o mire, traidor. Cada etapa de la campaña va trayendo su propio estrés. Cuando estaba en la campaña del interior del Centro Democrático era la traición. Y ahora vamos en la segunda etapa. Yo todo eso sabía que iba a pasar. Pero ¿sabe qué, Néstor? Le hemos demostrado al país con tranquilidad y con alegría lo que nosotros queremos hacer. Yo presenté un programa de gobierno, he recorrido el país. ¿Sabe cómo empezamos esta campaña? Que fue una cosa lindísima. Empezamos haciendo unos talleres que se llamaban Construyendo País. Íbamos a las regiones a escuchar. La ciudadanía nos hacía propuestas, ideas y armamos un plan de gobierno en ese diálogo. Lo entregué en el Congreso Ideológico del Centro Democrático, donde reafirmé mi candidatura. Y después lo que he hecho es seguir hablando de esas propuestas. Y habiendo ganado la nominación y después la consulta, me motiva muchísimo lo que logramos. Y es que ese programa sea el programa que hoy respalda el Centro Democrático y adicionalmente que lo hemos enriquecido con el valioso trabajo de Marta Lucía Ramírez. Entonces, yo no me voy a detener ni en el tema del si es el títere o si soy el traicionero, ninguna de las dos. Yo sigo haciendo lo que estoy haciendo con entusiasmo, que es ganarme el afecto de los colombianos con mi programa. Doctor Duque, uno de los puntos que significan Álvaro Uribe, además de su importancia política. Oiga, ¿usted me deja hacerle aquí una coñita a usted?
pero hágale. La tranquilo. primera entrevista que yo di como candidato al Senado se la di a Ricardo Ospina. Bueno, tiene buena espalda. Sí, buena el espalda hombre tiene Ricardo. Eso me alegra, Richie, me alegra. Fue una encuesta con una entrevista con ¿cómo le otros, dice? Ya van en Richie. con otros 3 Yo candidatos. siempre le he dicho Richie, pero como dice usted, fuera del estudio. Me Doctor acordé Ricardo. anoche que Germán Vargas le dijo Robert a Roberto Pombo en uno de los momentos del debate. Pero la pregunta iba a esto, doctor Duque. Álvaro Uribe, pues nadie puede desconocer la importancia política que tiene en el país. Pero asimismo, en sus redes sociales y en sus declaraciones se ha encargado de alimentar la polarización en Colombia. Si usted llega a la presidencia de la República, ¿va a seguir esa línea o cómo se va a deslindar de lo que significa Uribe con su Twitter y con sus declaraciones públicas? Vea, yo, y no me lo tomen como descortesía de mi parte, pero me gustaría que en este diálogo, cada vez que empezáramos, no partiéramos con el preludio, con el tema de Uribe, o sea, la actitud de Uribe qué piensa, Uribe qué dice. Yo la contesto, no tengo problema. Pero yo creo que yo le he demostrado al país, primero, cuál es mi actitud. Usted puede leer las redes sociales mías y usted podrá analizarlas. No hay ataques personales. No me detengo en ataques personales. Yo he tratado de mantener mis redes sociales primero como una ventanilla programática. Y yo sé, muchas personas me dicen, oiga, eso es muy aburrido, es mejor ponerle picante. Yo no soy persona de ataques personales ni de confrontación personal. Lo que he hecho con mis redes sociales ha sido difundir lo que pienso y cómo creo que las cosas se deben hacer en el país. Como opositor del gobierno, en el Congreso, cuando tenía un argumento de oposición, en la otra mano siempre había un argumento de propuesta. Y miren lo que son las cosas. Yo fui ponente de proyectos de ley de otros partidos, inclusive partidos con que teníamos grandes diferencias porque le servían al país. Y fui ponente de proyectos del gobierno cuando le servían al país. Porque yo creo que aquí lo que hay que pensar es en el interés de este país para el futuro. Y yo lo he dicho, yo no voy a gobernar con espejo retrovisor. Aquí necesitamos es mirar para adelante. Ni voy a buscar venganzas con nadie. Porque aquí lo que tenemos es que construir. Y yo sé que hay diferencias, por eso estoy proponiendo un pacto por Colombia en temas centrales, porque seguramente habrá otros temas donde las diferencias se van a mantener o se agrandarán, pero pensemos en las cosas que nos unen. Y quiero ser ese presidente que lidere el país en un proceso de unidad, en una agenda para el futuro. El próximo gobierno va a ser de 4 años y en esos 4 años necesitamos construir políticas de Estado. Y esa es una de las ventajas de volver a ese sistema de los 4 años. Es políticas de Estado concertadas por el bien de esta nación. Doctor Duque, en el debate de anoche en City TV, en El Tiempo, ¿cómo le fue primero? ¿Cómo sintió usted el debate? Bien. Me decía Felipe antes de que usted llegara que en esos debates ya no pasa nada, esos debates en realidad terminan no inclinando, no teniendo el papel que tenían antes los debates. ¿Usted siente lo mismo? Pero son buenos, quizás hemos tenido demasiados, ha sido un exceso de debates. Yo me atrevo a pensar, ayer hacíamos la cuenta que desde enero del 2016 hasta ahora ha estado en 56 debates. Y casi eso es casi que un debate por semana. Y en los últimos 2 meses ha sido la locura. Hemos tenido, no sé, más de 10 o 12 debates en radio, televisión, universidades, foros gremiales, etcétera. Entonces, de pronto, pues claro, eso genera una fatiga, pero uno no puede desaprovechar ninguna oportunidad de un debate para tratar de transmitir lo que uno espera, lo que uno quiere para el país. Y a mí me dejó muy tranquilo el debate ayer. Yo no quise entrar en ningún tipo de ataque personal ni en dejarme provocar, sino transmitir el mensaje que es lo que la gente quiere en este momento. Le quiero preguntar sobre algo que pasó en el debate, que fue el trino que le sacó Germán Vargas. El trino creo que usted lo escribió en el año 2011. En unas circunstancias, yo supongo que usted en ese momento no pensaba que iba a aterrizar en la política. 2011 usted vivía en Estados Unidos, ¿verdad? Pero aunque usted sabe que ese bichito ha estado conmigo toda la vida. No, creo saber que la política siempre ha estado ahí. Pero usted escribió lo siguiente. Este trino, repito, se lo sacó Germán Vargas anoche, lo escribió Iván Duque en el año 2011, en mayo del 2011. Alcalde Bogotá, 2 puntos. La realidad ha demostrado que solo con experiencia parlamentaria no se gobierna una ciudad como Bogotá. Como le han sacado a usted que su experiencia es como parlamentario, respóndase usted mismo. El Iván Duque del 2011, ¿qué piensa del Iván Duque 2018? Es que a mí me da risa cuando me saca eso, porque además él siempre en algunos debates saca unas cosas como quien dice, aquí lo dejé en jaque mate. Lo mismo pasó en Barranquilla cuando salió a decir que
Yo había trabajado con Juan Manuel Santos en el año 98, 99, 2001. Y sí, yo trabajé con él, claro. ¿Cuándo me he avergonzado yo de lo que yo he hecho en la vida? Yo no trabajo con él hace 17 años. Y le dije, el problema no es que yo haya trabajado con él, sino los que cogobernaron con él. Ese era el problema. Y ahora me saca esto. Es que yo no me estoy arrepintiendo de lo que yo puse ahí. Además, mi experiencia profesional no es solamente parlamentaria. Yo llevo una carrera de 20 años. Y en esos 20 años he sido profesor universitario, he sido columnista, he sido asesor de organismos multilaterales, participé además en varios equipos económicos como representante de Colombia ante la Junta Directiva del BID con varios ministros de Hacienda, fui negociador de una capitalización, fui asesor del presidente del BID, fui jefe de una división en el Banco Interamericano, fui asesor de un panel internacional en Naciones Unidas, he sido congresista, 2 veces mejor senador, he sido además director de programas y además he sido consultor en distintos momentos de la vida. Entonces yo además tengo formación, yo tengo una formación en administración pública y en derecho económico, entonces yo estoy listo para el debate y además he ido a todos los debates. El que quiera saber si estoy preparado para una confrontación política, he ido a todos y he ido a todos con solvencia, con propuestas y me he sometido al debate con todos los candidatos, con respeto y me siento muy contento del programa que le estamos presentando a Colombia. Pero una cosa es, con todo el respeto, haber sido integrante de juntas directivas y de haber manejado un grupo de personas en el Banco Interamericano de Desarrollo, y otra cosa es, como se dice coloquialmente, montarse en un potro como es Colombia. Sin haber tenido una experiencia en un ministerio, sin haber tenido una experiencia en el Ejecutivo, con ningún cargo de elección popular, ¿usted le garantiza al país que está preparado realmente para asumir lo que significa Colombia? Ricardo, estoy preparado, pero además le voy a decir una cosa. Este ha sido un debate muy recurrente en los últimos años cuando se ha dado un cambio generacional en la política en el mundo. Mira el caso, por ejemplo, de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Pasó de ser profesor de un bachillerato a ser congresista y hoy es primer ministro del Canadá. Y como primer ministro del Canadá está haciendo unas reformas que se han ganado aplausos en muchos lugares del mundo. Usted puede mirar casos recientes en la historia política de Estados Unidos. Lo mismo le decían a Barack Obama cuando aspiró. Que es que usted solamente había sido un organizador comunitario. Y él demostró primero que tenía una formación académica, una formación intelectual y una visión. Y conformó un gran equipo, hizo un gran gobierno. La primera ministra Ardern en Nueva Zelanda, 37 años. Antes de ser parlamentaria tenía un trabajo en la banca privada o en organizaciones privadas y está haciendo uno de los mejores gobiernos que haya visto la historia reciente de Nueva Zelanda. Usted ve lo del caso del primer ministro Kurz en Austria, 31 años. El mundo está viendo una transición y siempre cuando esa generación se presenta a estas contiendas le dicen lo mismo. Yo puedo decirle, tengo una formación financiera, económica, en agenda social y además he sido analista de políticas públicas y he escrito. El que quiera saber yo qué pienso puede mirar todos mis libros y ahí están. Y además he sido profesor y gracias a Dios he sido un profesor además bien evaluado también. Y no me la paso haciendo la araca de si soy el profe o no soy el profe. He sido profesor universitario con éxito. Entonces, mi carrera está ahí, pero sobre todo la visión. Y quiero cerrar con esto. La experiencia no es acumular, no es coleccionar cargos públicos. No es hora silla. Lo que un país necesita también es hora gente, hora país, hora afecto. Porque hay otros que se jactan de su experiencia, pero cuando van a manifestar su experiencia en la vida cotidiana, agreden a las personas que trabajan con ellos. O otros sencillamente miran con desprecio la posición del otro. Yo no. Yo tengo una profesión y una vida profesional de la que me siento orgulloso. Y le he dicho a los colombianos, me someto a todas las pruebas. Lo hice al interior del Centro Democrático, enfrentando a personas de trayectoria como Carlos Holmes Trujillo, María del Rosario Guerra. Lo hice con Marta Lucía y Alejandro Ordóñez y hoy lo estoy haciendo con otros candidatos. De manera que sigo presentándole al país mis propuestas y he logrado que el pueblo colombiano se conecte con esa visión. Y le cierro con esto, Ricardo. Me siento feliz del equipo que hemos conformado. Yo no creo en esas campañas que todo lo giran alrededor de la primera persona. Esto es un proyecto de todos. Y he conformado un equipo programático que muestra la diversidad regional que me hace sentir muy feliz. Doctor Duque, precisamente una de sus banderas en los debates ha sido evitar la impunidad que usted señala en el proceso de paz. Si usted llega a ser presidente, ¿cómo lo haría? ¿Qué cambiaría? Luz María, hay cosas que a mí me preocupan y esto lo quiero poner en un plano muy constructivo. Al país le hizo mucho daño que
en la elección presidencial del 2014 se hubiera dividido a la sociedad colombiana entre amigos y enemigos de la paz. En Colombia, para mí, no hay enemigos de la paz distintos a los que han querido con la violencia pasar por encima de la sociedad colombiana. Entonces, la discusión nunca fue hacer trizas los acuerdos en el plebiscito, sino hacerle unas modificaciones. Y modificaciones pensando en el futuro del país. Hablemos, por ejemplo, de un tema puntual. En la campaña del plebiscito, muchos defensores del sí decían: ningún máximo responsable llegará al Congreso sin haberse presentado a la JEP, sin haber dicho la verdad, sin haber reparado y sin haber cumplido las penas. Ahí llegaron, ahí están. Y entonces, afortunadamente, la fiscal de la Corte Penal Internacional habló de proporcionalidad. Y habló de proporcionalidad en el Estatuto de Roma, que Colombia se sumó a más de 100 países para que no quedaran en la impunidad muchos de esos crímenes, y hablan de reclusión como una de las sanciones. Pero al margen de eso, la propia Corte Constitucional el año pasado, en una sentencia, dijo que la proporcionalidad tiene que ser un elemento de credibilidad para que sea acorde con el derecho internacional. Entonces, ¿qué modificaciones veo yo? Primera, en cuanto a la justicia, le hace un daño terrible que hayan puesto en el acuerdo que decir la verdad implica que no va a haber cárcel ni medida penitenciaria o equivalente. Y después, en la ley estatutaria, en el borrador, pusieron un parrafito que dice: decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades. Ese es el artículo 5º. Esa modificación se necesita porque yo sí creo que decir la verdad debe implicar aceptar responsabilidades. Y 2, si hay alguien que la justicia transicional valida, reafirma, confirma que son criminales de lesa humanidad, esa sentencia debe ser incompatible con la representación política, y en ese caso se tendrán que retirar de las curules y el partido tendrá que poner a otra persona que no tenga y que no cargue con un crimen de lesa humanidad a cuestas. Eso me parece que es razonable. Y una última cosa, yo siempre he creído Pero desde la presidencia, ¿usted cómo podría intervenir para que efectivamente eso se dé? Una de las cosas interesantes, si no me falla la memoria, creo que fue la sentencia C630 del 2017 de la Corte Constitucional. La sentencia dice que si bien hay un cuerpo integral de los acuerdos, los desarrollos normativos corresponden a las respectivas instituciones. Entonces, estas modificaciones se pueden dar en el seno del Congreso. Es más, yo espero que la Corte Constitucional, que todavía no se ha pronunciado sobre la ley estatutaria y por eso no se puede discutir en el Congreso la reglamentación de una ley inexistente, yo espero que la Corte sea muy clara y diga que muchos de esos elementos de proporcionalidad e incompatibilidad en concordancia con el Estatuto de Roma deben aplicarse. Pero, doctor Duque, sobre este tema de la paz, una modificación a algo que ya se pactó, que bien o mal significó la desmovilización de 6.000 o 7.000 guerrilleros que estaban en el monte y que hoy no están echando bala, ¿no significa poner en riesgo ese futuro, ese compromiso? Vea, Néstor, me gusta que usted me haga esa pregunta porque quiero aprovechar para decir esto y mandar este mensaje. Aquí Humberto de la Calle, dijo hace 2 días que tenía información de que guerrilleros de las FARC, ante la posibilidad de que usted llegue al gobierno de modificar los acuerdos, se están devolviendo al monte. Mire, a él le gusta hacer siempre ese tipo de afirmaciones, como dirían algunos tremendistas. Acuérdese que en la campaña del plebiscito dijo que si ganaba el no al otro día volvería a la guerra, ¿no? Y lo dijo además para generar temor en el elector, pero yo no voy a entrar a evaluar esas afirmaciones de él porque yo entiendo que son en el marco de la campaña política. Pero yo sí quiero aprovechar estos micrófonos y esta oportunidad que ustedes me brindan para mandar el siguiente mensaje. Yo le quiero hablar en este instante a esos guerrilleros que se han desmovilizado, desarmado y reinsertado, a ellos y a sus familias. A ellos, como presidente de la República, les voy a ayudar a que el proceso de transición sea exitoso y puedan hacer un tránsito a una vida social ordenada. Y les quiero ayudar con todo lo que es la asistencia psicológica y además el papel productivo que deben jugar. Quiero mandarles ese mensaje. Segundo. A ellos quiere decir a la tropa. A la base guerrillera, que además lo dije en la campaña del plebiscito. Muchas de esas personas están allí contra su voluntad o porque fueron llevadas por la presión de esas mismas organizaciones. A ellos les quiero garantizar su transición, pero adicionalmente garantizar su protección. Porque yo he rechazado cuando se han presentado estos crímenes deleznables contra muchos líderes sociales, hay que protegerlos para que haya credibilidad y confianza de parte de ellos. Segundo mensaje. ¿Pero a los jefes qué?
Entonces ya voy para allá, porque el concepto de los máximos responsables es otra cosa. Es otra cosa a la luz del derecho internacional y es otra cosa a la luz de lo que Colombia ha desarrollado normativamente. Yo creo que la transicionalidad le sirve a un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. Yo creo que en la transicionalidad se puede dar reducción sustancial de penas, pero lo que no puede es haber ausencia de penas. Y adicionalmente en la campaña del plebiscito dije, no se trata de cárceles con barrotes. Hay otros sistemas de reclusión efectiva, que puede ser inclusive, en algunos casos, colonias agrícolas o centros especiales. Pero puede haber, además por proporcionalidad debe haber una sanción. Pero ya la paz está pactada también con esos jefes. Correcto, la paz Néstor. se pactó con jefes y con tropa. Correcto, Néstor, pero ellos mismos aceptaron una justicia transicional. Y ellos mismos la aceptaron. Y en el marco de reglamentación de esa justicia transicional, la Corte Constitucional, no me lo estoy inventando yo, la Corte Constitucional dijo el año pasado que uno de los elementos más importantes es garantizar la proporcionalidad totalmente compatible con el derecho internacional. Entonces yo pregunto una cosa, si Colombia firmó el Estatuto de Roma y lo firmó con otros países para que no queden en la impunidad ciertas conductas que además cometieron esos máximos responsables, y hablamos de proporcionalidad, lo que tiene que garantizar la justicia es que si hay alguien que cometió crímenes de lesa humanidad, esos crímenes de lesa humanidad deben tener una sanción creíble. Si no la tienen, el día de mañana puede actuar la justicia penal internacional, y esa credibilidad puede implicar restricciones efectivas de la libertad que incluyan mecanismos de reclusión distintos a un centro carcelario. Pero eso está contemplado en el acuerdo. Digamos, ¿Perdón? Eso está contemplado en el acuerdo. Sí, pero justamente lo que necesitamos en este momento, Ricardo, es que la reglamentación es lo que va a garantizar esa efectividad. Pero está tramitándose en el Congreso. Primero, no habría necesidad de modificar nada más de lo que ya se está adelantando. Perdón, el estatuto está en este momento en revisión de la Corte Constitucional. Sí. Y la Corte Constitucional tiene que darle a eso concordancia con sus propias jurisprudencias. Sí. Y la jurisprudencia ha dicho la proporcionalidad. Yo pregunto una cosa, si mañana hacen compatible que usted cumpla una pena de lesa humanidad con que sea congresista, ¿a usted le parece que eso es proporcional? Claramente no. Y lo dijo además la fiscal general de la Corte Penal Internacional. Pero si la Corte eventualmente dijese que sí, si el Congreso toma una decisión autónoma, que el Congreso lo puede hacer, ¿usted respetaría eso? Mire, yo le hablo de modificaciones sustanciales que yo he pensado. Unas que tienen que ver con el desarrollo del texto y otras que están por fuera del texto. La primera, que tiene una concepción hacia el futuro, que además estoy convencido de eso. Necesitamos que de una vez por todas en la Constitución colombiana quede claro que el narcotráfico no es un delito conexo al delito político y por ende amnistiable. Eso no toca el cuerpo el acuerdo, eso empuja hacia el futuro para que no tengamos más en Colombia grupos armados ilegales que se visten de ideología para buscar los mismos beneficios de las FARC. El proceso de las FARC, Espérame terminar aquí. En el proceso lo respetaría, digamos. Si en este momento por un principio se universal dijera, por ejemplo, que Iván Márquez cometió el narcotráfico conexo con el delito político, ¿usted respetaría eso? Es que hay un principio universal, Ricardo, y es la no retroactividad de esas normas. Entonces, ahí estamos hablando de otra cosa. Pero esto es importante por la seguridad y por el futuro del país. Pero es una modificación sustancial. 2, la erradicación y la sustitución. Yo creo que debe ser obligatoria. Obligatoria para permitir que el país le quiebre esa tendencia ascendente de los cultivos ilícitos, que en los últimos 4 años pasó de menos de 60.000 hectáreas a más de 200.000 según algunos, o más de 180.000 según unas cifras oficiales. Tercero, armas escondidas y dineros escondidos, ¿quién responde por ellos? Olvidémonos del tema de Uribe y Santos, hablemos de las cosas que están pasando hoy. Alias Guacho, ¿de dónde sacó las armas? ¿Se fue a comprarlas a un supermercado? Eran caletas. Alias Guacho, ¿de dónde sacó el dinero? ¿Salió a pedirlo prestado a un banco? No, señor, lo tenían encaletado. Entonces yo pregunto, si los máximos responsables negociaron en nombre de una organización y negociaron como un mando monolítico, ¿cómo es posible que no respondan por armas y dineros escondidos? Y me parece que la sociedad colombiana tiene que hacerles presión positiva y muy firme de armas escondidas, dineros escondidos, debe implicar que pierdan los beneficios porque si no se habrían burlado del país. Y la última, son las modificaciones a la JEP. Primero, a mí me parece que aceptar responsabilidades es necesario en un proceso de verdad. Y lo segundo, tiene que hacerse incompatible una sanción de crímenes de lesa humanidad con seguir en el Congreso.
Pero si lo que queremos es preservar entonces las curules, cambia la persona que fue sancionada por otra. ¿Usted le parece que la JEP tiene sesgo? ¿Esta JEP de hoy, estos magistrados de la JEP de hoy? Yo pensaría que sí, un poco, Néstor. Y es más, a mí me sorprendió que en el proceso de selección de los magistrados, porque le puse a eso mucha atención, personas que tenían orientaciones mucho más académicas, mucho más sesudas, fueron descartados. Le digo un caso de una persona que yo conozco y que usted seguramente conoce, el caso de Francisco Barbosa. Doctorado, experto en el tema de justicia transicional, que ha participado en todos los foros académicos, que fue fiscal, y lo desecharon. Ni siquiera lo llamaron a concurso y llamaron a otras personas con menos experiencia en formación judicial y no pudo entrar. Entonces yo digo, si eso está pasando, ¿cuáles fueron los criterios objetivos? Y a mí hay una cosa que me pareció también grave, y es que uno de los magistrados en el proceso de selección, de los que vino de afuera, que era el doctor Diego García Sayán, como magistrado en el sistema interamericano, falló muchas veces en contra del Estado colombiano por conductas que iban a ser de competencia de la JEP. Me parece que era un claro conflicto de interés que se hubiera podido superar buscando una persona que no tuviera esos sesgos. Son errores que se han cometido. Esa justicia que usted critica, doctor Duque, también beneficia a los militares que han cometido delitos en desarrollo del conflicto en Colombia. Son esos militares por quienes vendría también la Corte Penal Internacional en caso de que aquí no haya justicia. Esos militares, ¿qué pueden esperar en caso de que usted haga cambios al acuerdo de paz? Yo creo que hay que separar dos cosas. Por un lado, hay personas que están acusadas por crímenes que claramente están por fuera de lo que se llamarían actos del servicio. Y eso obviamente tiene un tratamiento distinto. Pero a mí nunca me ha parecido coherente que nosotros tengamos una justicia donde equiparemos en su conducta a quien está revestido de la legitimidad del Estado y a quien es una fuerza irregular. Inclusive, la propia Corte Penal Internacional en muchos pronunciamientos, como el caso de Jean-Pierre Bemba o Joseph Katenga, ha diferenciado lo que es una fuerza regular y lo que es una fuerza irregular en la conducta y en la responsabilidad. Dicho eso, a mí me hubiera parecido mucho más sensato que tuviéramos un tribunal transicional penal militar, para que haya personas que conozcan las circunstancias de modo, tiempo y acción operacional de la fuerza pública, y que eso le permitiera dar mucha más solvencia a un proceso de investigación, procesamiento y decisión. Sí, pero hoy la justicia penal militar no funciona. Digamos, y por eso, hoy lamentablemente la justicia penal militar es un chiste en Colombia. Y por eso, Ricardo, crear un tribunal militar no sería agrandar el chiste y ampliarlo para falsos positivos, por ejemplo. Y por eso una de mis propuestas es que Colombia tenga una justicia penal militar seria. A nosotros nos ha hecho falta eso como país. Es que el solo hecho de tener personas que puedan conocer el actuar de la fuerza pública con la solvencia del detalle operacional, del detalle del uso de la fuerza, del detalle de los protocolos, es importantísimo para dar plenas garantías. Y nosotros hemos fallado ahí como país. Hoy los tienen. Ahora, lo que pasa es que no funcionan porque hoy desafortunadamente no es creíble. Con una solidaridad de cuerpo que no permite que funcione la justicia penal militar. Estoy de acuerdo que hoy no es creíble y por eso hay que modificarla. Pero hablemos en el caso de la justicia transicional. Primero, usted se ha hecho referencia a un tipo de delitos. Yo lo he dicho, el que haya deshonrado el uniforme, el que haya deshonrado la fuerza pública y haya cometido crímenes abominables, ¿para qué le van a dar beneficios? El que haya estado por fuera de una línea de conducta... Es decir, falsos positivos deberían ir a la justicia ordinaria. Es que yo siempre lo he dicho. Es que el que ha cometido delitos que deshonra el uniforme, no tenemos por qué darle beneficios. Es más, hay que ser mucho más severos. Porque es no solamente una deshonra al uniforme, sino además un abuso de estar revestido de la autoridad del Estado. Yo eso lo he dicho siempre. Y lo que creo es que para los que tienen que ver con actos del servicio, donde hay unas brumas de investigación, lo que hay que garantizar es la mejor solvencia investigativa. Pero fíjese la paradoja, y es que producto de ese acuerdo de paz, también muchos militares, inclusive los de falsos positivos, han recuperado la libertad. A ver, yo entiendo una cosa, Néstor. Primero, ciertos delitos no deberían tener el beneficio de poderse defender en libertad y otros sí. Los actos puramente del servicio, deberían permitir a los militares que ejerzan su defensa en libertad, gozando la presunción de inocencia. Y los delitos que son de lesa humanidad, que se salen de la competencia propia de un acto del servicio, tienen que ser tratados con muchísima firmeza por parte del Estado, porque el Estado no puede auspiciar ni propiciar eso. Y a mí una de las cosas que me pareció
quizás cuestionable, es que claro, en el marco de lo que se estaba dando en el acuerdo, pareciera que hubiera un canje de impunidades. Y es, aquí hay unos señores que cometieron unos delitos muy graves, que estaban en la guerrilla, entonces venga y metemos a los que cometieron unos delitos muy graves, que estaban en el otro lado, y nos hacemos pasito. Ese tipo de cosas, a mi modo de ver, generan un gran vacío. Y lo que no podemos tener en Colombia es que haya una ausencia de penas creíbles y proporcionales, porque ese también es un mecanismo de reparación moral de las víctimas. Y si las víctimas estaban en el centro del proceso, la proporcionalidad en la sanción es un elemento que también da satisfacción a las víctimas. Hoy, por ejemplo, el general Ritualejo del Río está libre por cuenta de la Justicia Especial de Paz. El general del Río está condenado por el homicidio de un campesino por un trabajo conjunto de militares y paramilitares, un trabajo delictivo de militares y paramilitares en el Urabá. ¿Usted en esa misma teoría, en esa misma línea, está en desacuerdo con que el general Ritualejo del Río esté libre? A ver, Ricardo, usted me quiere llevar a un ambiente donde busca que yo me contradiga en el argumento. No, la JEP tiene un procedimiento y en ese procedimiento lo que están permitiendo es que personas que además ya fueron condenadas pasen a una instancia de revisión y en esa instancia de revisión lo hagan en libertad. Esa es una decisión que está allí. A mí lo que me parece es que más allá de eso, lo que necesitamos garantizar en el país es que las conductas de la fuerza pública puedan tener magistrados que tengan un conocimiento de todos los aspectos operacionales. Mire, le voy a decir una cosa, la justicia penal militar de los Estados Unidos, que es muy avanzada, ellos hacen un proceso de reclutamiento de muy buenos abogados y los forman en todos los protocolos de la fuerza para evaluar con severidad los comportamientos cuando se salen de las líneas operacionales y cuando deshonran el uniforme. Y yo creo que un país como Colombia merece tener una buena justicia penal militar. Y me parece a mí que hubiera sido mucho más creíble que en una instancia transicional hubiéramos tenido también un tribunal con personas solventes para analizar esos casos. En segundos, el candidato Iván Duque, estamos transmitiendo por Facebook Live, esa es la cámara. Gracias a las muchas personas que están conectadas en este momento, pueden vincularse a esta transmisión. En segundos, le pregunto al candidato Iván Duque sobre su propuesta, controvertida propuesta, de unificar las cortes en Colombia. Le pregunto sobre el riesgo, por ejemplo, para la tutela. Y vamos a hablar de Venezuela, Felipe, que ha sido su tema de esta semana. Así es. Vamos a hablar de Venezuela y vamos a hablar de los venezolanos en Colombia. 8:14 minutos en Mañanas Blue. Blue Radio. Blue Radio también compra en despegar.com. Night Sale en despegar.com. Ofertas increíbles desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Hoy 25 de mayo. Encuentra grandes descuentos para tu viaje a destinos nacionales. Último día del Night Sale. No te lo puedes perder. Night Sale en despegar.com. Viajar es posible. Ver términos y condiciones en www.despegar.com. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Cambió la forma de viajar, renovarse, descubrirse, sorprenderse. Cambiamos para acompañarte en tu viaje, en invierno, en verano, solo, enamorado. Y aunque todo cambie, seguimos a tu lado. Somos tus ojos aquí y en cualquier lugar del mundo. Aviatur, los ojos del viajero. Este 27 de mayo, para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, verifique su puesto de votación en www.registraduría.gov.co y presente la cédula de ciudadanía. En la tarjeta electoral encontrará 9 casillas, 7 de candidatos y 2 de voto en blanco. Marque en una sola casilla. Si marca más de una, anula su voto. Deposite su voto en la urna y reclame su certificado electoral. Registraduría Nacional del Estado Civil. Y ahora en Blue Radio es hora de pensar en el planeta. Piensa verde, piensa blue. Estas son las voces de la palma de aceite colombiana. Dicen que el viento trae esas voces del campo que cuentan historias de superación y perseverancia. Soy palmera por convicción y amor. Cada año comencé a mejorar. Compré una casa en Cúcuta. Los hijos comenzaron a estudiar en la universidad. Estas voces de la palma de aceite colombiana son la demostración de que la palma es vida y ha cosechado prosperidad y progreso para todos. No somos obreros ni nada de eso, nosotros somos empresarios ya. En Colombia, la palma de aceite es vida. Conoce más voces de la palma en fedepalma.org, una campaña de Fedepalma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Si usted aún no ha decidido por quién votar, lo invito a brindarme su apoyo. Hagamos posible que este 27 de mayo le cerremos el camino al populismo de extrema izquierda. Vargas Lleras, el presidente que necesitamos. Publicidad política pagada. Estás escuchando Blue Radio. Participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede.
Antes, ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Si abre o tiene una cuenta de ahorros, mantenga un saldo promedio mensual de 300.000 pesos y participe en los sorteos de un carro, una moto y muchos premios más. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 2 de mayo al 30 de noviembre de 2018. Autorizado por Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos en Blue Radio con Colmédica. Medicina prepagada. 8 de la mañana, 17 minutos. Vamos a tener después de este segmento la ronda de preguntas de los oyentes. Hemos hablado de economía, hemos hablado del Economist. De economía poco. Bueno, a decir verdad. Ahí le tengo unas también. Se echó su cuento ya de sus. No, usted me preguntó por The Economist, que es distinto a la economía, así que aquí que está Víctor no me la va a dejar en la mochila. Grosso, alístese porque el hombre ya quiere, las tenemos porque quiere hay fogueo. varias preocupaciones. Bueno, vamos a hablar de Venezuela antes, Felipe, antes de la suya. El padre Linero está alzando la mano, me dice que quiere hacerle una pregunta. En segundos vienen las preguntas de los oyentes.